Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio para las historias más apasionantes, los secretos mejor guardados y los chismorreos más jugosos del mundo de las series turcas. Espero que estéis listos porque hoy tenemos un vídeo explosivo que os va a dejar con la boca abierta. Agárrense a sus asientos. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos de nosotros, especialmente de los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recordáis ese boom mediático sobre su relación, ese amor que parecía de cuento de hadas, y luego la ruptura? El silencio que siguió al trueno fue ensordecedor. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre una posible razón detrás de esa ruptura, una razón que quizás Hande ya sabía y que Kerem, finalmente, se ha atrevido a confesar. Prepárense para el drama, la intriga y las revelaciones. Vamos a ir mucho más allá de los rumores superficiales y a sumergirnos en las profundidades de sus personalidades y trayectorias. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, permitidme recordaros que si os gustan los vídeos sobre series turcas, si queréis estar al día de las últimas noticias, los estrenos más esperados y los secretos mejor guardados de vuestros actores favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Estamos construyendo una comunidad increíble de amantes del drama turco y queremos que formes parte de ella. Y ahora sí, vamos al lío. Descorchemos el champán de la polémica. El título de este vídeo ya os da una pista, bombazo. Hande tiene razón, Kerem confiesa su mayor miedo, secretos turcos revelados. Seamos sinceros, a todos nos encanta el drama, y cuando se trata de famosos, mucho más. La química entre Hande y Kerem en Sen Kalkapm era innegable, traspasaba la pantalla. Su relación fuera de la pantalla fue celebrada por millones de fans en todo el mundo. Almohadilla Anker era el hashtag que dominaba las redes sociales, los montajes de sus momentos más románticos circulaban sin parar, y las expectativas eran altísimas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió ese cuento de hadas? ¿Se apagó la llama del amor de repente o se fue consumiendo lentamente? Durante mucho tiempo se especularon muchas cosas. Se habló de incompatibilidades, de celos, de presiones mediáticas, incluso de terceras personas. Los tabloides se llenaron de titulares sensacionalistas, cada uno más descabellado que el anterior. Pero, ¿y si la verdadera razón fuera mucho más profunda, mucho más personal? Recientemente Kerem Bürsin ha concedido algunas entrevistas en las que, de manera sutil pero reveladora, ha hablado sobre sus miedos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Prepárense para atar cabos que quizás nunca habíais considerado. Vamos a analizar algunas de las series y proyectos de Kerem, porque a través de ellos, podemos ver patrones y pistas que nos ayudan a comprender mejor su personalidad y sus posibles temores. No nos conformaremos con la superficie, vamos a excavar en la psique de este actor. Empecemos por una serie que, si bien no es la más conocida de Kerem, sí es importante para entender su evolución como actor, Şeref Meselesi. Esta serie de drama criminal, estrenada en 2014, cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que provienen de una familia humilde y que se ven envueltos en un mundo de corrupción y violencia. Kerem interpreta a Yiğit, un joven ambicioso y dispuesto a todo para alcanzar sus metas. Es un personaje que se deja llevar por la ambición, que no teme cruzar líneas morales para conseguir lo que quiere. ¿Por qué es relevante esta serie para nuestro análisis? Porque en ella vemos a Kerem interpretando a un personaje que huye de sus raíces, que busca constantemente ascender socialmente y que tiene dificultades para comprometerse con una vida estable y tradicional. Yiğit es un personaje que le tiene miedo a la vulnerabilidad, al compromiso y a la responsabilidad. Es un personaje que prefiere la libertad y la independencia, aunque eso signifique sacrificar la felicidad a largo plazo. Vemos en él una constante lucha entre el deseo de pertenecer y la necesidad de mantener su individualidad. Es un patrón que, como veremos, se repetirá en otros roles. Ahora avancemos un poco más en el tiempo y lleguemos a Güneşi Beklerken, una serie juvenil que catapultó a Kerem a la fama. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico problemático y rebelde que se enamora de Zeynep, una joven que llega a Estambul desde una pequeña ciudad. Güneşi Beklerken es una serie llena de drama, romance y secretos familiares. Es un producto típico de la televisión juvenil, pero que sin embargo nos ofrece valiosas pistas sobre la imagen pública de Kerem y los roles que elige interpretar.
Aunque Kerem Sae es un personaje diferente a Yeet, también comparte algunos rasgos en común. Kerem Sae es un chico que tiene miedo a mostrar sus sentimientos, que se esconde detrás de una fachada de dureza y rebeldía. Le cuesta comprometerse con Zeynep y formar una relación estable. Este miedo al compromiso, esta dificultad para expresar sus emociones, es un tema recurrente en los personajes interpretados por Kerem. ¿Es una simple coincidencia o es una elección consciente que refleja aspectos de su propia personalidad? Esa es la pregunta que nos hacemos aquí. Y finalmente llegamos a la joya de la corona, la serie que lo cambió todo, Senkalkam. En esta serie Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que finge estar comprometido con Eda, interpretada por Hande Erçel, para conseguir un contrato importante. Lo que empieza como un juego pronto se convierte en amor verdadero. Es un cliché romántico pero funciona a la perfección. Senkalkam es una serie que explora temas como el amor, la amistad, la familia y el perdón. Pero también es una serie que nos muestra las dificultades de Serkan para comprometerse y formar una relación estable. Serkan es un adicto al trabajo, le tiene miedo a la vulnerabilidad y le cuesta expresar sus sentimientos. Incluso cuando se enamora perdidamente de Eda, le cuesta dar el paso y comprometerse por completo. Su armadura de frialdad es difícil de penetrar, incluso para el amor. ¿Empezáis a ver el patrón? A lo largo de su carrera, Kerem ha interpretado a personajes que comparten ciertos miedos y dificultades. Miedo al compromiso, miedo a la vulnerabilidad, miedo a la responsabilidad. ¿Es una simple casualidad que Kerem se sienta atraído por estos roles o es una manifestación de sus propios conflictos internos? Esta es una pregunta clave para entender su relación con Hande. Y ahora, volvamos a la confesión de Kerem. En una reciente entrevista, se le preguntó sobre sus planes de futuro y sobre si se veía formando una familia pronto. Su respuesta fue reveladora: me gusta viajar, me gusta explorar el mundo. Me da miedo sentirme atado a un lugar, a una rutina. Esta confesión, unida a los patrones que hemos visto en sus personajes, nos da una posible clave para entender su ruptura con Hande. Quizás Kerem le tiene miedo al compromiso, no solo en el amor, sino también en la vida en general. Quizás le da miedo perder su libertad, su independencia, su capacidad de explorar el mundo. ¿Podría ser que la idea de una relación estable y a largo plazo lo aterrara, lo sofocara? No estoy diciendo que esta sea la única razón, ni que Hande no tenga parte de razón en todo esto. Las relaciones son complejas y multifacéticas. Pero creo que el miedo al compromiso de Kerem podría haber sido un factor importante en la ruptura. Y quizás Hande, al ver este miedo, decidió que lo mejor era seguir caminos separados. Quizás se dio cuenta de que sus visiones de futuro no eran compatibles. De hecho, Hande siempre ha mostrado una imagen de mujer fuerte e independiente. Siempre ha valorado su carrera y su libertad. Quizás, al ver que Kerem no estaba dispuesto a comprometerse por completo, decidió que no quería renunciar a sus propios sueños y aspiraciones. Hande es una mujer ambiciosa, con una carrera en ascenso y un deseo de conquistar el mundo. ¿Estaba dispuesta a sacrificar sus ambiciones por una relación que la atara? Pero la cosa no acaba aquí. Hay otra faceta en los miedos de Kerem que también es importante analizar: su pánico a viajar. Sí, habéis oído bien. Kerem Bürsin, el galán que parece tan seguro de sí mismo, le tiene pánico a viajar. Esto no es una exageración. En varias entrevistas ha confesado que siente ansiedad cuando tiene que subirse a un avión. Incluso ha bromeado sobre ello, pero detrás de la broma se esconde un miedo real. ¿Qué tiene que ver esto con su relación con Hande? Mucho. Hande es una mujer que disfruta viajando, que le encanta explorar nuevas culturas y que comparte sus aventuras con sus seguidores en redes sociales. Para Hande, viajar es una forma de vida. Para Kerem, viajar es una fuente de estrés y ansiedad. ¿Cómo podían construir un futuro juntos con estas diferencias tan marcadas? Esta diferencia en sus estilos de vida podría haber sido otro factor que contribuyó a su separación. Quizás Hande sentía que Kerem no estaba dispuesto a salir de su zona de confort, a compartir sus pasiones y a explorar el mundo juntos. Y quizás Kerem sentía que no podía cumplir con las expectativas de Hande, que no podía seguirle el ritmo en sus aventuras. ¿Se sentía presionado a hacer algo que le generaba ansiedad? Es importante recordar que todo esto son especulaciones, basadas en las declaraciones de Kerem y en la observación de sus personajes.
Solo ellos dos saben la verdad sobre lo que realmente pasó en su relación. Pero creo que este análisis nos da una visión más profunda y matizada de los posibles motivos detrás de su ruptura. No estamos juzgando, solo intentamos comprender. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de Eflatun, la película protagonizada por Kerem que saldrá próximamente. En ella interpreta a un hombre con una condición bastante particular. Sufre un trauma en la infancia que lo deja con una percepción alterada del mundo y de los colores. Este nuevo proyecto nos dice mucho de los intereses actorales del artista, un hombre que busca roles desafiantes y profundos, roles que le permiten explorar nuevas facetas de la condición humana. ¿Será que esta búsqueda de personajes complejos es una forma de lidiar con sus propios demonios? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis profundo y revelador sobre los miedos de Kerem Bürsin y su posible influencia en su relación con Hande Erçel. Hemos tratado de ofrecer una perspectiva diferente, más allá de los clichés y los rumores. En resumen, hemos visto cómo los personajes interpretados por Kerem a lo largo de su carrera comparten ciertos miedos y dificultades, como el miedo al compromiso, el miedo a la vulnerabilidad y el miedo a la responsabilidad. Hemos analizado la confesión de Kerem sobre su miedo a sentirse atado y su pánico a viajar. Y hemos llegado a la conclusión de que estos miedos podrían haber sido un factor importante en su ruptura con Hande. Pero por supuesto, esto es solo una teoría. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que los miedos de Kerem influyeron en su relación con Hande? ¿Conocíais su pánico a viajar? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Estamos construyendo una comunidad de detectives del corazón. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Así que manteneos atentos. El drama turco nunca descansa. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre tiene dos caras.